Pemex ampliará refinería para reducir importaciones de gasolina. La petrolera mexicana Pemex prevé que la ampliación de su refinería en Minatitlán estará lista en agosto, con lo que casi duplicará su capacidad a unos 35,000 barriles por día, en medio del esfuerzo del país por reducir su dependencia de las importaciones de gasolina. La ampliación a 350,000 barriles de petróleo por día desde los 185,000 barriles de petróleo actuales convertirá a Minatitlán en una de las principales refinerías de México, el séptimo mayor productor de crudo del mundo. Pemex estima una producción adicional de 47,300 barriles de petróleo diarios de gasolina una vez que haya arrancado la ampliación, según un documento de Pemex Refinería obtenido el lunes por la agencia Reuters. La nueva capacidad estará disponible a finales del mes de agosto del presente año, que es cuando los procesos de arranque de las unidades estarán estabilizados, señaló el documento. Y crece fiscalización a los pequeños causantes. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ha enfocado sus baterías en los causantes menores. Así, en el primer trimestre del año, de los 27,758 millones de pesos que la dependencia obtuvo por actos de fiscalización, el 40% fue aportado por contribuyentes pequeños. Según el informe tributario y de gestión del SAT, esto contrasta con el 28% que había obtenido en el mismo periodo de 2010 de estos causantes, a quienes denomina resto de los contribuyentes. En tanto, el monto obtenido por la inspección a los llamados grandes contribuyentes fue 16,536 millones de pesos, 60% del total reportado, mientras que en 2010 representó el 72%. Bueno, y México empeoró su clasificación en el ranking mundial de estados fallidos, principalmente por la violencia derivada de la lucha contra el crimen organizado y los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. De acuerdo con el informe elaborado por el Fondo La Paz, organización con sede en Washington, y difundido por la revista Foreign Policy, en el ranking México 2011 se ubicó en la posición 94 con una calificación de 75.1, en contraste con el lugar 96 y la calificación de 76.1 del 2010. En la medición que considera dos indicadores sociales, económicos y políticos de presión sobre los estados, un mayor puntaje indica mayor presión sobre el Estado y por lo tanto un mayor riesgo de inestabilidad y cercanía a convertirse en Estado fallido. Y solicitan empresarios que se elimine el IETU. El sector patronal exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que elimine de una vez por todas el impuesto empresarial a tasa única, como resultado de su bajo efecto recaudatorio desde su entrada en vigor en el 2008. Esto como respuesta que deberá enviar la dependencia a la Comisión de Hacienda en San Lázaro antes del 30 de junio por concepto de revisión de diversas disposiciones contenidas en la ley del impuesto sobre la renta. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, sostuvo que existe evidencia suficiente en favor de la eliminación urgente del IETU, la cual es dejar solamente un impuesto sobre la renta, el ICR reformado, que incorpore los aspectos rescatables del otro gravamen. La recaudación por concepto de IETU no ha alcanzado los objetivos fijados en ninguna de las sucesivas leyes de ingresos desde que entró en vigor en el 2008. Este año se quedó corta en 33%, en el 2009 la brecha fue 19%, en el 2010 cerró con 15% menos de lo presupuestado, a pesar que la economía creció 5.5%. Este año la tendencia es similar, durante el primer trimestre se recaudó 18% menos de lo proyectado. Y en más información de carácter nacional, el exalcalde priista de Tijuana, Jorge Hank Ron, se dijo dispuesto a ser el candidato del PRI al gobierno de Baja California si el partido me requiere, y aún a comparecer las veces que sean necesarias ante las autoridades que lo requieran. En su primera conferencia de prensa, luego de ser liberado hace 7 días, tras ser detenido el pasado 4 de junio por soldados del ejército en su residencia, Hank Ron aseguró: si el partido me requiere, participaré por la gubernatura de Baja California en las próximas elecciones. Sin embargo, dijo
que en caso de no ser el aspirante priista apoyará al 100% a quien el partido designe, el cual dijo ganará las elecciones estatales. El empresario dijo haber dado vuelta a la hoja sobre el tema de la detención y aseguró no tener reproches ni estar enojado con el gobierno federal ni el ejército, pues para él ese capítulo termina hoy y seguirá viviendo su vida como lo ha hecho hasta este día. Lujambio, Josefina y Lozano batean a Vicente Fox. Los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Educación Pública, Javier Lozano y Alonso Lujambio, respectivamente, coincidieron en que los servidores públicos pueden desempeñar su trabajo y al mismo tiempo ejercer sus derechos políticos, pues son legítimas sus aspiraciones para obtener la candidatura presidencial de su partido. En todo caso, precisó Lozano Alarcón, corresponde al presidente de la República recomendar o inclusive solicitar que renuncien a su cargo los funcionarios públicos para buscar a la candidatura a la presidencia por el Partido Acción Nacional. Dijo lo anterior en respuesta al llamado que hizo el expresidente Vicente Fox, en el sentido que los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Blanquiazul deberían de renunciar a sus puestos como funcionarios públicos para poderse dedicar a sus campañas. Y en más información, pero de carácter internacional, Obama no puede contra el tráfico de armas. Más de 5 meses después de que la legisladora Gabrielle Gifford fue baleada en la cabeza, la Casa Blanca aún no toma nuevas medidas para controlar las armas, a pesar de que el presidente Barack Obama pidió eso tras el tiroteo. El silencio del gobierno ha generado críticas de activistas partidistas del control de armas e incluso de algunos aliados demócratas de Obama. El senador demócrata Frank Lautenberg le dijo al mandatario en una carta la semana pasada que el gobierno no ha mostrado liderazgo para combatir la violencia contra las armas. Todo esto es consistente con la postura general que ha mantenido Obama sobre las armas desde que asumió el poder, aunque al principio de su carrera política defendió abiertamente el control estricto de estas, ha sido más cauteloso desde que es presidente. Ya lista Grecia, una megaventa de garage, inmersa en una crisis económica sin precedentes en Europa. Grecia tiene contemplado tomar medidas extremas de ahorro y privatización por hasta 50.000 millones de euros con el fin de cumplir con sus obligaciones para poder acceder a un rescate financiero de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Entre las medidas que podrían llevar dinero a las arcas del gobierno griego está la privatización de instituciones estatales como la lotería, el Banco Agrícola, los ferrocarriles y las plantas de gas y agua del puerto de Tesalónica, uno de los más importantes de la cuenca del mar Egeo. Además, hay como unas 75.000 propiedades, incluidos aeropuertos, que se podrían privatizar, afirman expertos alemanes. El sector público de Grecia aglutina 2.5 millones de empleados, mientras que el desempleo ronda el 10% a nivel nacional. Y Estados Unidos admite un vacío en Centroamérica. El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio, Arturo Valenzuela, rechazó ayer las críticas de quienes aseguran que las relaciones entre México, Centroamérica y Estados Unidos se han narcotizado, y consideró que sería irresponsable no hacer caso y no generar programas de cooperación sobre un tema urgente como el de la inseguridad y la violencia de los cárteles que hoy aquejan a países de la región. En conferencia de prensa, Valenzuela y William Bromfield, subsecretario de Estado adjunto para la lucha antinarcóticos, discutieron la agenda de la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien el miércoles asistiría en Guatemala a la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, en la que participan los mandatarios de la región, México, Colombia y República Dominicana. La seguridad y la lucha contra los cárteles es un tema importante, dijo Valenzuela, en alusión al desafío que representa en Centroamérica la expansión de los cárteles de la droga y las pandillas que han huido desde México y se han aprovechado del vacío y la debilidad de la región en materia de seguridad o instituciones jurídicas.
El depuesto presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali fue condenado ayer en rebeldía a 35 años de cárcel por malversación de fondos públicos por el Tribunal de Primera Instancia de Túnez. Leila Trabelsi, esposa de Ben Ali, recibió la misma pena, según la televisión pública, que especificó que la expareja presidencial refugiada en Arabia Saudí tras huir de Túnez el pasado 14 de enero también fue sentenciada a pagar un total de 45 millones de euros. Primero en la historia este proceso, el primero de este tipo en la historia del mundo árabe, se juzga a Ben Ali por descubrirse en uno de sus palacios después de que huyera importantes sumas de dinero y joyas de gran valor. El ex dictador debía ser juzgado hoy también por posesión de armas y consumo y tráfico de estupefacientes, pero este caso ha sido postergado hasta el 30 de junio. Bueno, en 2 operativos contra el crimen organizado llevaron hoy al arresto de 69 personas en diversas localidades italianas, informaron las autoridades locales. La policía de la sureña región de Campania indicó que en la primera operación efectuada en la provincia de Avellino, Nápoles, Salerno, Caserta, Roma, Florencia, Parma y Acoli Piceno, fueron detenidos 50 miembros del clan de Cava Quindisi de la Camorra, la mafia napolitana. Los arrestados fueron acusados de asociación mafiosa y extorsión, además de que se confiscaron bienes muebles e inmuebles, cuando las cuentas bancarias, empresas alimentarias, de aparatos eléctricos y de entretenimiento, dijeron las fuentes. Por el segundo operativo en la norteña región de Piemonte fueron detenidas 19 personas integrantes de clanes de la Drangheta, la mafia calabresa, activas en aquella zona. Y el desempleo es una clave importante para el 2012 en Estados Unidos. La tasa nacional de desempleo, que alcanzó 9.1% en mayo, presenta una desalentadora perspectiva para el presidente Obama, conforme enfoca su atención en la carrera presidencial de 2012. Sin embargo, si se analizan más a profundidad estas cifras, las noticias económicas resultan menos ominosas para el mandatario. Según un análisis estado por estado llevado a cabo por Matt McDonald, socio de la firma pro-republicana Hamilton, la tasa de desempleo superó el promedio nacional en solamente 4 estados considerados determinantes el mes pasado: Florida, Michigan, Nevada y Carolina del Norte. De estos 4, Nevada se encuentra en la peor situación económica hasta la fecha, con una tasa de desempleo de 12.1%, Florida 10.6% y Michigan 10.3%, mostrando una tasa de doble dígito, mientras Carolina del Norte se ubica en 9.7%, ligeramente arriba del promedio nacional. Bueno, hasta aquí llegamos con la información en esta primera emisión de Ciudad 2.0. Le agradecemos el favor de su atención y esperamos contar con su presencia el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Quédese con Marca 2.0 enseguida con Armando Hernández y su equipo de comentaristas. Y en la tarde también la segunda edición con Daniel Hernández de Ciudad 2.0. Gracias a Víctor Silva en los controles, Juan Luis Herrera en las cámaras, de Daniela, Isabel Hernández Fuentes en la información. Nos vemos mañana.